¿Por qué somos nuestros peores enemigos cuando más necesitamos ser nuestros mejores aliados? La mente, como un cuchillo sin mango, corta a quien la empuña mal. Y el autosabotaje no es otra cosa que el arte inconsciente de clavarnos ese cuchillo una y otra vez, sin saber por qué lo hacemos, y peor aún, sin saber cómo dejar de hacerlo. Pero no se trata de voluntad. No se trata de querer cambiar. Se trata de despertar. Despertar al momento presente. Porque ahí, y solo ahí, es donde el autosabotaje pierde su poder. Observa, cuando estás en plena acción destructiva, dejando un proyecto a medias, saboteando una relación, comiendo lo que te enferma, procrastinando tu llamado, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? No. Estás perdido en la cabeza. En un diálogo mental que te convence de que no eres suficiente, de que no vale la pena intentarlo, de que el fracaso es inevitable. Estás atrapado en una historia. Pero tú no eres esa historia. Eres el espacio donde esa historia aparece. El testigo silencioso detrás de todo drama. Y esa es la clave. No luches contra el autosabotaje. Obsérvalo. Con toda tu presencia. Como quien ve una nube pasar. No se necesita gritarle al cielo para que deje de llover. Se necesita comprender que tú no eres la tormenta. Cada vez que te veas repitiendo patrones de autoboicot, haz una pausa. Respira. Vuelve a ti. A este momento. A tu cuerpo. A tus pies tocando el suelo. A tu aliento entrando y saliendo. Esa pausa contiene el potencial de una vida nueva. Porque en esa pausa, ya no estás dormido. Ya no estás identificado con la voz que te dice, no puedes. Eres quien escucha la voz. Ese es el inicio de la libertad. Y es incómodo, claro. Porque al estar presentes, también sentimos el dolor que el autosabotaje venía ocultando. El miedo a fallar, la herida antigua de no sentirnos suficientes, el eco de voces pasadas que nos dijeron que no valíamos. Pero ese dolor no viene a destruirte. Viene a liberarte. Es como la fiebre que precede a la sanación. Permítete sentir sin reaccionar. Observa sin juzgar. Ámate sin condiciones. El control no se recupera con fuerza. Se recupera con conciencia. Y con rendición. Rendición no es resignación. Es decirle sí a lo que es, tal como es. Es dejar de resistir lo inevitable y en esa entrega descubrir un poder más profundo que el ego, el poder de la hora. Cuando dejas de luchar contigo, el autosabotaje pierde su alimento. Porque se nutre de tu inconsciencia. De tu resistencia. De tu necesidad de ser otro, de estar en otro lugar, de ser mejor, más exitoso, más amado. Se alimenta de tu ausencia. Pero tú puedes volver. Volver al instante presente. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver a ti. Hazlo ahora. Siente tus manos. Escucha los sonidos a tu alrededor. Observa sin interpretar. ¿Puedes notar que en este momento no falta nada? Ahí empieza la verdadera transformación. No en el esfuerzo por cambiar, sino en el reconocimiento de lo que ya está aquí. Entero. Completo. Suficiente. No necesitas arreglarte para amarte. Puedes amarte ahora, incluso con tus contradicciones. Con tus errores. Con tu caos. Porque el amor no es una recompensa por la perfección. Es el espacio donde todo puede ser visto, sostenido y, eventualmente, sanado. Entonces, la próxima vez que te descubras saboteando algo que deseas profundamente, una relación sana, un proyecto creativo, un hábito constructivo, detente. Y en vez de culparte, pregúntate, ¿qué dolor estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí pide ser vista con compasión? ¿Dónde estoy huyendo de mi propio poder? Y escucha. El silencio tiene más respuestas que 1000 pensamientos. Porque en el fondo, el autosabotaje no es maldad. Es miedo. Y el miedo no se disuelve con castigo. Se disuelve con presencia. Cada vez que vuelves a la hora, estás recuperando el control. Pero no el control neurótico del ego que quiere que todo salga bien. Sino el control profundo de quien se sabe enraizado en el ser. Entonces, vive desde ahí. Desde esa quietud que no necesita demostrar nada.
Desde esa claridad que no depende del resultado. Desde ese amor que no pide permiso. Porque el mayor acto de poder es estar presente. Y el primer paso para salir del autosabotaje es detenerte. Detente. Estás aquí. Y eso es suficiente. Mira con detenimiento cada momento de sabotaje. ¿No es acaso una danza repetitiva? Como un disco rayado que siempre toca la misma canción, desafinada. Te dices, hoy sí lo haré diferente. Y sin darte cuenta, ahí estás, cayendo las mismas trampas, caminando en círculos dentro de la jaula mental. Pero esa jaula, permíteme decírtelo, no tiene cerradura. Es solo una ilusión, sostenida por pensamientos no cuestionados. Piensa por un instante, ¿cuántos sueños han muerto antes siquiera de ver la luz, víctimas de tu propio diálogo interior? Es una ironía desgarradora. Tememos tanto fracasar que preferimos no intentar, y en ese no intentar, fallamos por anticipado. El autosabotaje es un mecanismo primitivo, como una alarma mal calibrada que suena incluso cuando no hay peligro real. Es la mente protegiéndose a sí misma del cambio, porque cambiar es incómodo, es incierto, pero también es liberador. No necesitas pelear contra tu mente. La mente es como un niño asustado, grita, patalea, dramatiza, pero lo que necesita, en el fondo, es un abrazo. Cuando observas tus pensamientos sin reaccionar, sin creértelos, es como tomar de la mano a ese niño interior y decirle, está bien tener miedo, pero no vamos a dejar que eso nos detenga. Imagina que cada pensamiento autodestructivo es como un visitante no deseado que toca tu puerta. Hasta ahora, le abrías de par en par, lo invitabas a pasar, le servías café y le dabas el control remoto de tu vida. Es hora de hacer algo radicalmente simple. Cuando la voz del sabotaje toque tu puerta, no le abras. Obsérvala desde la ventana. Sonríe. Y déjala ir. La práctica de la presencia es el antídoto definitivo. Porque cuando estás completamente presente, los viejos hábitos pierden su fuerza, como una llama que se apaga por falta de oxígeno. El autosabotaje necesita de tu inconsciencia para sobrevivir. Tú solo necesitas ver. Ver cuando la duda aparece y saludarla con serenidad. Hola, duda vieja amiga, te veo, pero no me controlas. Ver cuando el miedo al éxito susurra, no te expongas demasiado, y responder, gracias por intentar protegerme, pero yo elijo crecer. Ver cuando la pereza disfrazada de prudencia murmura, mejor mañana, y contestar, no más excusas, el momento es ahora. La atención plena no es un truco mental. Es regresar a tu verdadera naturaleza. Y tu verdadera naturaleza es presencia, es serenidad, es poder sin esfuerzo. Empieza por lo sencillo, un respiro consciente cada hora. Una pausa breve antes de reaccionar. Una caminata donde sientas cada paso sin prisas. La vida no está en el destino lejano, sino en cada paso del camino. Y aquí viene una verdad incómoda. El autosabotaje también se alimenta de tus estándares irreales. De esa idea perfeccionista de que todo tiene que salir bien o no vale la pena intentarlo. Deja que la imperfección sea tu aliada. Deja que lo mediocre sea el puente hacia lo grandioso. Cada maestro empezó siendo un principiante torpe. Cada logro grande es una suma de pequeños pasos anodinos. No esperes a sentirte listo para actuar. Actúa, y la confianza llegará como consecuencia, no como requisito. Porque el verdadero control no es controlar el resultado, sino controlar tu presencia mientras lo intentas. Mírate, ahora mismo, respirando, leyendo estas palabras. No necesitas hacer nada para ser suficiente. Desde esta calma pueden hacer una acción mucho más poderosa. Una acción sin tensión, sin lucha, sin auto-boicot. Una acción inspirada desde el ser. La autosabotaje muere lentamente cuando dejas de resistirte al presente. Cuando abrazas cada momento como un maestro disfrazado. Y sí, tropezarás. Repetirás errores. Pero cada vez los verás antes, los entenderás mejor, y les darás menos poder. No se trata de erradicar el sabotaje de un plumazo, sino de observarlo hasta que se desvanezca por sí mismo. Hoy puede ser el primer día en que, por primera vez, no huyas de ti. En que mires dentro y digas, aquí estoy. Soy suficiente. Estoy listo para seguir, aunque tenga miedo. No busques soluciones rápidas. Busca conciencia lenta. Y verás cómo, sin darte cuenta,
empezarás a construir una vida donde el sabotaje ya no encuentra lugar donde esconderse. Porque cuando habitas plenamente el ahora, el autosabotaje se disuelve, como la niebla ante el sol. Y así, cada mañana puede transformarse en un ritual de recuperación, no de pérdida. Un renacimiento diario donde no necesitas grandes gestos ni transformaciones drásticas, sino el humilde acto de regresar a ti. Levantarte, respirar y recordar: no soy mi pasado, no soy mis errores, no soy mis pensamientos destructivos. Soy este instante puro, abierto y lleno de posibilidades. Observa la paradoja: cuanto más te esfuerzas por controlar todo, más se escapa la vida entre los dedos. Como intentar atrapar el agua con un puño cerrado. Pero cuando aflojas el puño, cuando confías en el flujo natural del momento, la vida fluye contigo, no contra ti. El autosabotaje es un intento torpe de protegerte del dolor, pero acaba causándote más sufrimiento. Como quien se esconde del sol para no quemarse, pero se marchita en la oscuridad. Lo que hoy te asusta es precisamente la puerta a lo que mañana te liberará. No tengas miedo de fracasar, ten miedo de no intentarlo. Y si fallas, que sea fallando hacia adelante, cayendo con conciencia, levantándote con más sabiduría y menos culpa. Porque cada error visto con presencia se convierte en un maestro, y cada caída aceptada se convierte en un trampolín. El autosabotaje también se disfraza de personas, de entornos, de hábitos heredados. Tal vez te rodeas de voces que refuerzan tu mediocridad, que alimentan tus miedos, que se sienten cómodas cuando tú no creces. Sé honesto, ¿a quién le conviene que tú sigas saboteándote? Y sin rencor, sin confrontación, empieza a elegir mejor. Personas que despierten tu grandeza, ambientes que fomenten tu calma, acciones que nutran tu presencia. Eres el arquitecto de tu entorno mental. Y aunque no puedas cambiar todo lo externo, puedes limpiar el jardín interior donde florecen tus decisiones. No te apresures. La impaciencia es prima hermana del autosabotaje. Quiere resultados inmediatos y cuando no los obtiene, se autodestruye. La presencia, en cambio, entiende que las cosas toman tiempo. Que un roble tarda años en crecer, pero cada día hunde sus raíces un poco más. Hoy es día de raíces. No te obsesiones con el fruto. Enraiza tu conciencia en el presente, y el fruto vendrá en su temporada. Haz espacio para la quietud. No todo es hacer, producir, avanzar. El autosabotaje también se alimenta de la hiperactividad, de la sensación de estar siempre corriendo sin llegar a ninguna parte. Para. Respira. Escucha. Tal vez descubras que la dirección correcta no es más velocidad, sino más profundidad. Más conciencia. Más amor propio. Más compasión por tus tropiezos. Deja de ser el juez implacable de tu vida y conviértete en su más fiel testigo. Observa con curiosidad, no con condena. Sé un científico de tu propia mente, no un verdugo. Verás cómo, con el tiempo, tu vida empieza a reflejar esa calma. Como las decisiones ya no nacen del miedo, sino de la claridad. Como los proyectos ya no se abandonan a mitad de camino, sino que florecen con paciencia. Como el amor propio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una práctica diaria. Porque recuperar el control no es dominar lo externo. Es habitar lo interno. No es gritarle a la mente que cambie. Es sentarse con ella en silencio hasta que su ruido se apague. No es escapar de tus sombras. Es iluminar cada rincón de tu ser con la luz serena de la presencia. Y entonces ocurre lo inevitable. Te conviertes en la persona que siempre supiste que podía ser, pero sin lucha, sin violencia, sin guerra interior. Simplemente siendo. Aquí. Ahora. Observa cómo, desde esta nueva consciencia, la vida cambia sin necesidad de forzar nada. No porque el mundo afuera se haya transformado, sino porque tú has dejado de autoimponerte límites invisibles. Lo externo sigue su danza caótica, pero tú ahora bailas con otra música, la de la quietud. Ese es el gran secreto que tantas veces olvidamos. Cuando dejas de pelear con la corriente, descubres que puedes nadar con menos esfuerzo, avanzar sin desgaste. El autosabotaje es resistencia mal dirigida, es el río tratando de negarse a sí mismo. Pero tú eres agua. Fluir es tu estado natural. Te preguntarás, ¿cómo lo sostengo? Porque quizás ya lo has experimentado antes, ese instante fugaz de claridad. Pero luego regresa la tormenta, el viejo patrón, la repetición.
Aquí es donde la práctica diaria se vuelve esencial. La presencia no es un evento aislado, es un cultivo. Cada día, antes de saltar al ruido del mundo, dedica unos minutos a ti. No para hacer más, sino para ser. Para recordar quién eres debajo de las etiquetas, de las expectativas, de la ansiedad. Siéntate, cierra los ojos, siente la vida moviéndose en ti. El aire entrando y saliendo. El latido sereno de tu existencia. Eso es más real que cualquier pensamiento pasajero. El autosabotaje prospera en la inconsciencia acumulada. Pero cuando cada día te limpias un poco, te despejas, regresas a casa, lo viejo se debilita y lo nuevo encuentra espacio para florecer. Notarás pequeñas diferencias. Tal vez un día decides no responder desde la reactividad. Tal vez otro día postergas el juicio y eliges la curiosidad. Y así, sin darte cuenta, reconstruyes la relación más importante, la que tienes contigo. Porque todo lo demás es un espejo. Si te amas, te rodeas de quienes te elevan. Si te respetas, eliges proyectos que honran tu esencia. Si te escuchas, caminas caminos coherentes. Y si te perdonas, creas un presente libre de cadenas viejas. La sanación no llega como un relámpago. Llega como la luz lenta del amanecer, despacio pero inevitable. Un día te descubres reaccionando con menos dureza, otro día tomando decisiones desde la calma. Y cuando menos lo esperas, te miras al espejo y ya no ves al saboteador. Ves al guardián de tu propia paz. Quizá te preguntes si alguna vez desaparecerá por completo esa voz que te sabotea. La respuesta, con humildad, es no. Siempre habrá murmullos. Siempre habrá pensamientos que intenten atraparte. Pero ya no tendrán el mismo poder. Porque tú ya no estarás dormido. La diferencia no es la ausencia de sombra, es tu capacidad de verla sin fundirte con ella. Y ahí radica la verdadera libertad. Libertad no es ausencia de miedo, sino caminar con él sin ser controlado. No es erradicar el autosabotaje, es verlo aparecer y elegir conscientemente ignorarlo. Es darte cuenta, una y otra vez, que tú eres más grande que cualquier patrón mental, más vasto que cualquier historia repetida, más profundo que cualquier miedo heredado. Eres el cielo, no las nubes que lo cruzan. Eres el océano, no la ola pasajera. Eres el espacio consciente, no la forma limitada. Cada respiración es una oportunidad de regresar a ese lugar. Cada instante de presencia es una grieta en el muro del autosabotaje. Y cada acto de amor propio es una semilla sembrada en un jardín que, inevitablemente, florecerá. Por eso, cuando caigas, y caerás, sonríe con ternura. Levántate sin prisa. Recuérdate, no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser consciente. Y desde la consciencia, reconstruirás la vida que mereces, sin pelear, sin resistir, simplemente permitiendo que lo mejor de ti emerja, naturalmente, suavemente, poderosamente. Estás en casa. Siempre has estado. Y ya es hora de quedarte. Y en ese quedarse, en ese regreso silencioso, ocurre la más silenciosa, pero también la más rotunda, de las revoluciones interiores. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. La ansiedad que antes te empujaba a sabotearte empieza a disolverse, como el rocío ante la luz de la mañana. Y te das cuenta de algo revelador. No estabas roto, nunca lo estuviste. Solo habías olvidado cómo escucharte. No necesitas arreglarte, necesitas redescubrirte. Cada vez que pausas, cada vez que escuchas, cada vez que dejas de correr sin sentido, algo en ti se acomoda. Los viejos impulsos pierden fuerza, la compulsión a autosabotear se convierte en un eco lejano, y la serenidad empieza a enraizarse, como una semilla que encuentra finalmente tierra fértil. Quizás por primera vez te permites sentir sin necesidad de tapar el dolor con distracciones. Por primera vez aceptas la incomodidad de empezar desde cero sin huir. Por primera vez eliges avanzar aunque la incertidumbre sea parte del paisaje. Y descubres un placer más duradero que cualquier recompensa externa, el placer de habitarte. Porque no hay éxito más grande que vivir en paz contigo. ¿Recuerdas cómo era antes? Ese ciclo extenuante de entusiasmarte, sabotearte, culparte y volver a empezar desde el fracaso. Como una rueda que giraba sobre sí misma sin avanzar. Ahora, cada pequeño acto de consciencia es un freno suave a esa rueda vieja.
Cada momento de presencia es un desvío hacia un camino nuevo. Tal vez el mundo exterior tarde en notar el cambio. Tal vez las circunstancias se muevan despacio. Pero tú lo sabrás. Lo sentirás en el pecho más liviano, en la mente menos ruidosa, en el cuerpo menos tenso. Sentirás la diferencia cuando puedas decir no sin culpa, sí sin miedo, y todavía no sin ansiedad. Cuando te mires en el espejo y ya no veas la lista interminable de pendientes y defectos, sino una persona en camino, con derecho a equivocarse, con derecho a recomenzar, con derecho a disfrutar el proceso. La vida, desde esta consciencia, deja de ser una lucha agotadora para convertirse en una exploración. Un viaje sin destino fijo pero con plenitud en cada paso. El control verdadero no está en controlar cada resultado, sino en cómo decides estar contigo, sea cual sea el resultado. Recuerda siempre, el autosabotaje no se elimina con represión, se trasciende con atención. No se erradica desde el rechazo, sino desde la integración amorosa. No se destruye desde el juicio, sino desde la comprensión más profunda. Fuiste programado para protegerte, y ahora estás aprendiendo a cuidarte desde la consciencia, no desde el miedo. Y cada día es un nuevo laboratorio para practicarlo. Un día donde puedes elegir no reaccionar, no evadir, no sabotear. Un día donde puedes elegir responder desde la calma. No hace falta lograrlo a la perfección. Basta con la intención, con el esfuerzo amable, con el pequeño compromiso de recordarte quién eres más allá del ruido mental. Y así, paso a paso, la persona que antes vivía atrapada en el autoboicot se convierte en su propio refugio. Eres tú, tu mejor aliado, tu mayor fuente de poder, tu compañía más fiel. Siempre aquí, siempre ahora, siempre suficiente. Y desde esa fidelidad contigo mismo, empiezas a notar cómo la vida se siente menos pesada. Como si cada día soltaras una piedra del saco invisible que cargabas sobre los hombros. Y no es que las circunstancias se hayan vuelto mágicas, ni que el camino esté libre de obstáculos. No. La diferencia está en ti. Ahora sabes que puedes caminar ligero, aunque el terreno sea irregular. Te das cuenta de que la mayor parte del sufrimiento no venía del mundo, sino de cómo lo interpretabas. De cómo convertías pequeñas dificultades en tragedias, de cómo magnificabas errores hasta hacerlos montañas infranqueables. El autosabotaje era eso, distorsión. Un espejo roto que te devolvía una imagen fragmentada de ti. Pero ahora el espejo empieza a limpiarse. La imagen se vuelve más nítida. Y lo que ves ya no es insuficiencia, es humanidad. Porque cometer errores no te hace indigno. Sentir miedo no te hace débil. Dudar no te hace menos capaz. Solo te hace humano. Un ser en constante aprendizaje, en constante reconstrucción, en constante crecimiento. Y de pronto descubres algo casi milagroso. No tienes que esperar a ser perfecto para avanzar. No tienes que eliminar todos los miedos antes de actuar. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. La acción puede ser torpe, insegura, incompleta, y aún así ser válida, ser transformadora, ser suficiente. Cada pequeño avance es una victoria contra el autosabotaje. Cada límite que respetas. Cada meta que cumples. Cada emoción que sientes sin huir. Cada palabra amable que te dices después de años de crítica interna. Todo suma. Todo cuenta. Todo construye. El autosabotaje pierde fuerza cuando tú ganas presencia. Pierde terreno cuando tú ganas autoconsciencia. Pierde sentido cuando tú descubres que puedes fallar y aún así merecer respeto. Y de repente, algo cambia. Las cosas que antes te paralizaban, ahora solo te inquietan, pero no te detienen. Los hábitos que antes te arrastraban, ahora los ves venir, y los dejas pasar. Las personas que antes te mantenían en lo pequeño, ya no tienen el mismo poder sobre ti. Porque tú has cambiado. Porque tú has despertado. Porque tú has decidido habitarte. Y cuando habitas tu ser, el control vuelve a ti, sin necesidad de violencia ni lucha. Vuelve como un río regresa a su cauce natural, como una flor que simplemente se abre ante el sol, sin esfuerzo, sin prisa, sin ansiedad. Te conviertes en quien siempre fuiste, debajo de las capas del condicionamiento. Un ser presente. Un ser capaz. Un ser completo. Un ser libre. Y en esa libertad descubres el mayor regalo. El autosabotaje ya no te define.
Puede visitarte, pero no se queda. Puede hablarte, pero no diriges tu vida según su voz. Puede intentar regresar, pero tú siempre tienes la elección de volver al presente. Siempre tienes la elección de sostenerte con amor. Siempre tienes la elección de caminar, aun con temblores. Siempre tienes la elección de ser tú, completo, imperfecto y profundamente humano. Aquí, ahora, libre. Y mientras más eliges desde la calma, más sientes como el ruido disminuye. No desaparece de golpe, porque la mente tiene memoria y las viejas rutas neuronales no se deshacen en un día. Pero ya no gobiernan, ya no dictan tus acciones. Son como ecos que se escuchan a lo lejos, pero tú sigues caminando. Con paso sereno. Con mirada clara. Te vuelves testigo de tus propias trampas mentales, no prisionero de ellas. ¿Y qué alivio es ese? Verte caer en un patrón antiguo y, en lugar de quedarte atascado, simplemente decirte, ah, aquí está de nuevo, pero no me arrastra. Son momentos casi invisibles desde afuera, pero gigantes desde dentro. Porque ahí es donde se gana la verdadera batalla. En lo que no se ve, en lo que solo tú sabes, en lo que solo tú decides. Y con cada día que sostienes esa consciencia, la confianza se regenera. Ya no como un estado grandioso que depende de logros externos, sino como una paz silenciosa que nace de la coherencia. Empiezas a confiar en ti porque te vuelves alguien confiable para ti mismo. Porque cumples lo que te prometes, aunque sean pequeños actos. Porque respetas tus procesos, aunque no siempre avances rápido. El control real, el que tanto buscamos, no es manipular lo externo. Es sostenerte firme cuando todo fuera tambalea. Es no rendirte a tus viejos mecanismos cuando vuelven a tentarte con sus rutas conocidas. Y empiezas a gozar de placeres más sutiles, más profundos. El placer de terminar lo que empiezas. El placer de cuidarte cuando nadie mira. El placer de levantarte tras cada tropiezo, sin humillarte. El placer de elegir desde la consciencia, no desde la compulsión. De pronto, cosas que antes parecían montañas, ahora son colinas. Lo que antes era un mar de angustia, ahora son simples olas que sabes atravesar. Incluso el fracaso se redefine. Ya no es un enemigo. Es un maestro. Una parte natural del camino. Un recordatorio de que lo importante no es no caer, sino siempre volver a levantarte con más claridad. La rigidez mental que antes te asfixiaba da paso a una flexibilidad amable. Aprendes a permitirte días malos sin que eso destruya tu avance. A permitirte sentir miedo sin que eso te paralice. A permitirte ir despacio sin etiquetarte de inútil. Esa es la gran transformación silenciosa, dejar de ser verdugo y convertirte en cuidador de ti mismo. Con esa actitud, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de experimentación. Te atreves más. Pruebas más. Te ríes más de tus caídas. Amas más tu proceso. Y entonces, lo que antes parecía un eterno saboteo, ahora se transforma en un juego consciente, un espacio para ver, aprender, soltar y seguir avanzando. La mente, una vez tu cárcel, ahora es tu aliada. El cuerpo, antes ignorado, ahora es tu ancla. La respiración, antes automática, ahora es tu refugio. La vida, antes lucha, ahora es presencia. Y tú finalmente vuelves a tu centro, donde siempre estuviste esperando ser encontrado. Libre, consciente y en paz. Y entonces, un día cualquiera, uno de esos días aparentemente simples, te descubres actuando desde esa nueva serenidad. Sin esfuerzo dramático, sin lucha interna. Haces lo que antes evitabas. Tomas esa llamada pendiente, completas ese proyecto olvidado, dices ese no que tanto te costaba. Y cuando cierras los ojos por la noche, sientes una satisfacción distinta, más honesta, más silenciosa, como el murmullo tranquilo de un río que sabe hacia dónde va. No es que la vida se haya vuelto perfecta. Los problemas siguen allí, el caos del mundo sigue su danza desordenada. Pero tú ya no eres el mismo. Antes eras un barco sin timón, zarandeado por cada ola emocional. Ahora eres el marinero despierto, con las manos firmes en el timón, sabiendo que no puedes controlar el viento, pero sí puedes elegir tu dirección. Empiezas a ver los patrones viejos con compasión, no con juicio. Entiendes de dónde vienen, sabes qué heridas los crearon,
pero también sabes que ya no tienes que alimentarlos. Puedes agradecerles lo que alguna vez intentaron hacer por ti, protegerte, evitar el dolor y después soltarlos. Como un pájaro que suelta el peso innecesario antes de un vuelo largo. Y en esa ligereza descubres más espacio interior. Un espacio donde antes solo había exigencia y culpa. Un espacio donde florece la creatividad, donde renace la curiosidad, donde el juego vuelve a ser parte de tu vida. Sí, porque durante años el autosabotaje te robó el juego. Te llenó de seriedad y drama. Ahora, desde la presencia, redescubres el placer de crear sin expectativas, de equivocarte sin miedo, de reírte de tus tropiezos. La vida recupera color, matices, pequeños milagros que antes no veías porque estabas atrapado en el gris de la autocrítica constante. Cada paso consciente se convierte en un acto de rebeldía contra tu vieja programación. Cada vez que eliges actuar en vez de posponer. Cada vez que eliges avanzar en vez de estancarte. Cada vez que eliges amarte en vez de destruirte. Eres una revolución silenciosa. Y hay algo más bello aún. Este cambio interior empieza a irradiarse hacia afuera. Las personas a tu alrededor lo notan. No saben bien qué es. Hay menos queja en tu voz, más calma en tu mirada, más firmeza en tus decisiones. Pero sienten la diferencia. Algunos se sentirán inspirados, otros incómodos. Pero tú ya no estás aquí para acomodar a nadie. Estás aquí para vivir con autenticidad. Y cuando llegan las recaídas, porque llegarán, no lo tomas como una derrota. Lo tomas como parte del viaje. Como la marea que retrocede antes de volver a avanzar. Observas, respiras, aprendes y continúas. Sin dramatismos. Sin autoflagelarte. Con dignidad y paciencia. Porque la verdadera fortaleza no es nunca caer. Es tener la certeza inquebrantable de que siempre puedes levantarte. Así, el control que tanto buscaste se revela en su forma más pura. No es dominio sobre todo, sino serenidad interna pase lo que pase. Es la fuerza tranquila de quien se conoce, se respeta y se cuida. De quien, después de años de autosabotaje, decide finalmente ser su mayor fuente de apoyo. De quien camina ligero, con el corazón más libre, con la mente más clara, y con el alma, por fin, en paz. ¿Y si te dijera que el mayor enemigo que has enfrentado siempre ha vivido dentro de ti, pero también la mayor fuerza para liberarte? Durante años, el autosabotaje te ha susurrado al oído, no eres suficiente, no lo lograrás, mejor ni lo intentes. Te ha paralizado con excusas disfrazadas de prudencia y ha convertido el miedo en un compañero habitual. Pero hoy has descubierto una verdad simple, no se trata de vencer a la mente a la fuerza, se trata de iluminarla con consciencia. Cuando estás presente, cuando eliges actuar desde el ahora, el autosabotaje pierde su control sobre ti. La lucha termina y comienza el verdadero dominio. El dominio sobre ti mismo. Recuerda, el primer paso no es gigante, es consciente. No necesitas arreglarte, solo necesitas escucharte. La verdadera transformación no ocurre en la velocidad ni en la perfección, sino en la constancia de pequeñas decisiones presentes. Tú decides si sigues girando en el ciclo del autoboicot o si comienzas hoy a habitarte con respeto y calma. Si este mensaje resonó contigo, te invito a unirte a esta comunidad donde aprendemos a vencer nuestras barreras interiores desde la consciencia. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos este proceso de despertar. Comparte en los comentarios qué hábito de autosabotaje estás listo para soltar hoy y cómo piensas empezar. Leerte será un placer y responderte, un honor. El camino hacia tu mejor versión empieza ahora.